¿Qué tal? Video tutorial número 59 del curso de Angular JS, que empezamos resumiendo lo que hemos hecho hasta ahora en nuestra aplicación Min. Hasta ahora hemos desarrollado una aplicación Express y hemos aprendido cómo configurarla. Hemos ordenado nuestros archivos y directorios en una estructura organizada y hemos creado nuestro primer controller Express y aprendido cómo llamar a sus métodos. Hemos aprendido también a usar los mecanismos de enrutamiento que utiliza Express. Hemos renderizado nuestra primera Vue.js y aprendido cómo servir archivos estáticos. Por último, hemos visto cómo usar Express Session para poder monitorizar el comportamiento de los usuarios. Con esto ya estamos preparados para ver cómo persistir datos en nuestra aplicación mediante el uso de MongoDB. Si has ido siguiendo el curso, ya debes tener instalado y configurado MongoDB para tu entorno local y saber también los mecanismos básicos de su utilización. Ya sabemos cómo abrir el servidor de MongoDB mediante el uso de Mongo y también cómo interactuar con MongoDB usando el shell, la herramienta de línea de comandos que se abre con Mongo y que nos permite ejecutar diferentes operaciones usando un lenguaje de consultas que sigue la sintaxis de JavaScript. Así que sitúate en el directorio bin de MongoDB y empieza por iniciar el servidor Mongo. Recuerda que tienes que hacerlo con el uso de Mongot. Yo, como ya comenté, lo tengo como un servicio de Windows, por lo tanto ya se inicia con el sistema operativo, así que no necesito hacerlo. Ahora, para abrir el shell de Mongo, recuerda que tienes que hacerlo escribiendo Mongo, pero recuerda que tiene que ser en otra ventana de la herramienta de línea de comandos, que tienes que mantener abierto siempre el servidor. También sabemos ya que por defecto se conecta a una base de datos de nombre test. Esto nos indica que está todo lo necesario funcionando de modo correcto para poder empezar a utilizar esta base de datos. Cada instancia del servidor de MongoDB puede tener más de varias bases de datos. Ahora aparece por defecto test, pero si lo que queremos es crear o acceder a una base de datos ya existente, en ambos casos lo hacemos mediante el comando use y el nombre que le queremos dar a la base de datos o que tiene si ya existe, useMin, con lo cual, como vemos aquí, aparece que ha cambiado a dbmin. Ahora estamos trabajando en esta base de datos. En cualquier momento puedes ver una lista de las bases de datos que se encuentran en esta instancia mediante el comando show dbs y ahí aparecen las bases de datos creadas. Ya sabes también que por defecto MongoDB guarda toda esta información en una carpeta en la raíz de nombre data dentro de otra carpeta llamada db. Ya lo hicimos en un anterior vídeo tutorial, así que no nos repetimos. Tampoco nos vamos a parar en explicar en detalle el funcionamiento de MongoDB. Hay un curso completo sobre NoSQL y MongoDB en el que puedes profundizar, pero sí decir que el trabajo con MongoDB se basa en el uso de colecciones, y cuando hablamos de una colección nos referimos a una lista de documentos. Es el equivalente a una tabla en las bases de datos relacionales. MongoDB crea una colección cuando insertamos en la base de datos el primer documento. La primera gran diferencia con las tablas es que una colección no obliga a que tengamos que aplicar ningún tipo de esquema y va a poder contener diferentes tipos de documentos estructurados. Para poder llevar a cabo operaciones en una colección MongoDB tenemos que usar los métodos con los que cuenta Collection. Vamos a verlo en un ejemplo sencillo. Vamos a crear una colección a la que llamamos, por ejemplo, noticias, y vamos a insertar la primera noticia. Para hacerlo tenemos que ejecutar el siguiente comando en el shell. Recuerda que estamos en el shell de MongoDB. Con db.noticias indicamos el nombre de la colección y a continuación el método insert. Entre paréntesis, el primer documento que creamos en esa colección, que, como vemos, su estructura tiene un título y tiene un usuario al que le pasamos unos valores. Ejecutamos el código y, como vemos, aquí nos aparece indicando que se ha insertado.
Lo que ha hecho en este momento es crear la colección noticias e insertar el primer documento de esa colección. Si queremos recuperar los documentos de una colección, tenemos que hacerlo ejecutando el comando find. Así que escribimos db punto, el nombre de la colección que es noticias, punto, y el método que es el método find, y observa cómo nos devuelve la ID del documento que contiene de momento y el contenido, el título y el usuario. Si lo que quieres es un listado de todas las colecciones, puedes hacerlo de nuevo con el uso de show collections y ahí aparece un listado. Noticias, posts y system indexes son las colecciones que de momento tenemos en esta instancia de la base de datos. Puedes borrar cualquier colección mediante el uso de otro método, que es el método drop. Desde luego no hay que decir que lo utilices con cuidado porque elimina la colección y todo el contenido. Por ejemplo, para eliminar esta colección post que vemos ahí que aparece con db post drop, observa cómo nos devuelve true. Si ahora volvemos a escribir show collections, observa cómo ya no aparece. Con esto claro, ya estamos preparados para llevar a cabo operaciones CRUD con MongoDB de Create, Read, Update and Delete, que son las interacciones básicas que vamos a necesitar para trabajar con nuestra base de datos. Será lo que veamos en el próximo video tutorial. Nos vemos.